No hay nada más poderoso que la fe que se presenta ante Dios en oración. En el tercer año de Joacim, en el pequeño pueblo de Betania, un cálido atardecer abrazaba las tierras fértiles. Las miradas de los habitantes estaban plagadas de expectativas y ansiedades. Y en medio de este bullicio se encontraba Marta, cuya alma palpitaba con emociones contradictorias. Su hermano, Lázaro, experimentaba el dolor desgarrador de una enfermedad que amenazaba con consumir su vida. La noticia de su estado crítico había llegado con un silencio espeso, lleno de desesperación. Sin embargo, ese mismo día, Jesús, el maestro de Nazaret, había sido invitado a su hogar, un gesto que despertaba en ella el anhelo de esperanza, pero cuya inminente llegada avivaba también su profunda ansiedad. Mientras Marta corría de un lado a otro, organizando y preparando el hogar para el maestro, su corazón se mantenía distante de las tareas cotidianas, abrumado por la angustia. Su hermana María, sin embargo, adoptó una postura de completa veneración, sentándose a los pies de Jesús, lo que solo intensificó la presión que sentía Marta. En su mente resonaban las palabras de Filipenses 4:6-7, recordándole la profundidad de la oración. Le urgían a presentar sus ansias ante el Señor. Pero en ese momento, el curso de su vida parecía inamovible, y la visión del dolor que podría atenuar la luz de su hogar llenaba su mente de temor. Las tradiciones del pueblo, aquellas llenas de fervorosa devoción, parecían olvidar la agitación de su corazón. La angustia, cual marea oscura, había comenzado a ganar terreno en su fe, mientras las lágrimas se convertían en evidencias de su desesperación. Sin embargo, aun en medio de esa oscura tormenta, un rayo de luz atravesó su angustia. Se recordó a sí misma que la súplica a Dios era un camino posible, una llegada a su esencia. Con una decisión emergente, dejó a un lado sus afanes. Se unió a María, arrodillándose ante el Maestro. «Señor», clamó con fervor, «no solo por la salud de Lázaro, sino por un milagro que pueda restaurar la fe que me siento desgastada». Aquella súplica, brotando de sus entrañas, inició una conversación íntima con su Creador, donde la esperanza florecía nuevamente bajo la sombra de la duda. Silencio. En ese instante de pausa, la atmósfera en la casa se tornó palpable, densa con la espera del propósito divino. Los murmullos se desvanecieron cuando Jesús, contemplando el pesar de Marta y María, empezó a hablar. «Yo soy la resurrección y la vida», pronunció con autoridad, y las palabras vibraron en el aire, prometiendo intervenciones sobrenaturales. El tiempo estaba llegando a su culminación. La fe de Marta iba a ser probada de manera tremenda ante el sepulcro de su hermano, donde la sombra de la muerte gris la había acompañado por tanto tiempo. La pregunta se cierne en el aire. ¿Cuál sería el milagro si verdaderamente confías en las manos de Dios? Con fe renovada, la atmósfera, ahora vibrante con la energía de un propósito mayor, anunciaba el desenlace de su angustia. La historia de Marta apenas comenzaba. El plan de Dios, envuelto en misterio, pronto sería revelado. Las noches en Betania, aunque serenadas por un manto estrellado, estaban sobrecargadas de temores silenciosos. Las sombras parecían más densas, y el viento que desplazaba las hojas traía consigo susurros de desesperanza. Marta y María continuaban en la habitación. La presencia de Jesús era un bálsamo para sus almas, pero el temor por Lázaro no cedía. Cada minuto transcurría como una eternidad, y mientras el reloj de la vida seguía su curso inexorable, el eco de la fe comenzaba a resonar con mayor intensidad. «Señor», comenzó Marta tomando coraje de las palabras que habían salido de la boca del Maestro, «tu afirmación me llena de esperanza, pero ¿cómo puede un corazón roto como el mío volverse a levantar cuando la muerte se cierne tan cerca?»
En su voz, un hilo de anhelo se entrelazó con la angustia. Jesús, con ojos compasivos, se volvió hacia ella, y su mirada contenía un océano de amor. «Todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré», respondió él, su voz resonando con un poder que traspasaba la carne. «No temáis, solo tened fe». Al escuchar esas palabras, como un cálido rayo de sol que atraviesa la niebla, la vacilación de Marta comenzó a desvanecerse. ¿Sería posible que el inmenso amor del Creador pudiera extenderse hacia su hermano? Con cada segundo que pasaba, el peso de su fe empezaba a transformarse en confianza. Mientras la atmósfera se tornaba densa y expectante, un grupo de mirones había comenzado a congregarse afuera del hogar de la familia. Susurros de la inminente tragedia se paseaban por Betania, mientras algunos hacían frutos de lamentos y otros murmuraban dudas sobre el poder del Maestro. Era en este entorno cargado de incertidumbre que Jesús, sabiendo el desgaste de la fe de Marta, decidió actuar con un propósito divino. «¿Dónde lo has puesto?», preguntó Jesús, una vez más con un tono sereno pero firme. Marta, sintiendo la fragilidad del momento, contestó: «Señor, ya lleva 4 días en la tumba». Palabras que llevaban consigo la profundidad de la muerte y la desesperanza. A medida que Marta guiaba a Jesús hacia el sepulcro, la multitud la seguía con la mirada saturada de incredulidad. Algunos se preguntaban, en silencio, si aquel que había sanado a tantos podía realmente traer a su amigo de vuelta a la vida. La escena se tornó más densa cuando llegaron al lugar de descanso del cuerpo de Lázaro. Ante la entrada de la tumba, el ambiente era un torbellino de emociones. «Quiten la piedra», ordenó Jesús, atrayendo miradas de sorpresa y duda. «¿Acaso no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Su voz era como un trueno en una tormenta silenciosa, desafiando las muertes que habían seguido al corazón de Marta. Con manos temblorosas, pero decidida a caminar en la fe, Marta accedió: «Señor, ya huele mal, porque es de gran tiempo». La realidad del olor de la muerte acechaba en los bordes de su conciencia, dando curso a nuevas olas de dolor. «¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?», repitió Jesús con un tono que cerraba el paso a la incredulidad. En ese momento, los cielos parecieron abrirse y la esencia de Dios empezó a descender. Con voz profunda, llena de autoridad, Jesús clamó: «Lázaro, ven fuera». El silencio se adueñó del lugar. Una expectación palpable hizo eco en el corazón de los presentes. Sería ese el instante que marcaría un cambio no solo en Betania, sino a lo largo de toda la historia. La misma voz que llamó al universo a la existencia exigía ahora un milagro que sacudiría las almas de todos los que estaban allí presentes. Y así, mientras la oscuridad se cruzaba con la luz, un movimiento sutil comenzó a emanar del interior de la tumba. Lázaro, quien había estado más allá de la vida, estaba regresando. La fe de Marta estaba a punto de ser recompensada. Pero la historia de la intervención divina de Jesús apenas comenzaba a desplegar sus alas en el plan soberano de Dios, revelando que la muerte nunca ha sido el fin, sino un preludio a la gloria. ¿Qué otras maravillas aguardaban tras este milagro sin igual? La entrada de Lázaro desde el sepulcro era un espectáculo que paralizó el aliento de todos los presentes. Envuelto en bandas de lino, su figura emergió lentamente de la oscuridad, un testimonio palpable de la victoria de la vida sobre la muerte. La multitud, al principio atónita, estalló en murmullos confusos, mientras el eco del nombre de Lázaro reverberaba entre los presentes. Muchos se taparon la boca, incrédulos, incapaces de procesar la manifestación tangible del poder de Jesús. «Lázaro», exclamó Jesús nuevamente, su tono impregnado de una autoridad celestial.
«Desataos y dejadle ir». Y en ese momento, como si las tiras de muerte se desgastaran por la poderosa orden del Maestro, los que estaban allí comenzaron a desatar a Lázaro, liberándolo de las ataduras que lo habían mantenido apresado en la oscuridad. María, en medio de la multitud, sintió que su corazón latía con una fuerza renovada. «Es Lázaro, mi hermano ha vuelto». Las lágrimas de angustia se transformaron en lágrimas de alegría. Sin embargo, en la profundidad de su ser, algo aún se movía. Múltiples pensamientos y emociones se agolpaban en su mente. La resurrección de su hermano era un milagro, pero ella se preguntaba, ¿qué significado tiene esto? ¿Por qué permitió el Señor que Lázaro muera? ¿Qué está trazando en este momento de desesperación? Marta, por su parte, observaba la escena con una mezcla de asombro y reverencia. Su fe, que había estado al borde de la quiebra, ahora ardía con un fervor renovado. Mucho más de lo que jamás había imaginado, murmuró para sí misma, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud. Pero en su corazón aún flotaba la pregunta que no podía acallar. ¿Qué vendrá después de esto? Poco después, en medio de la agitación de la gente, Jesús alzó la voz una vez más, llamando la atención no solo a Lázaro, sino a las almas que le rodeaban. «Yo soy la resurrección y la vida», declaró. «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?» Su mirada penetrante atravesó el mar de dudas. Muchos, aún en estado de incredulidad, se sintieron desafiados a considerar el vasto alcance del poder divino. Un silencio sagrado envolvió a la multitud, y en el aire se palpaba la transformación espiritual que estaba ocurriendo. Algunos, tocados por la fe, comenzaron a creer en el Maestro, mientras que otros se retiraron, inquietos e incrédulos. La tensión ronda la escena, y como las primeras luces del alba que rompen la oscuridad, la verdad del amor eterno de Dios empezaba a brillar. Lázaro, aún con la fragancia de la muerte en su piel, alzó su mirada hacia Jesús y le dijo con voz temblorosa, «Señor, ¿qué debo hacer ahora?» Esa simple pregunta resonaba en el corazón de todos. Era un eco de la vida de fe que se les invitaba a vivir. En ese instante, Jesús sonrió profundamente y dejó escapar palabras que reverberarían a través de los siglos. «¿Qué más puedo hacer sino llamarte a la vida, Lázaro? Mi propósito no se limita a salvarte a ti, sino a abrir la puerta de la esperanza para todos mis hijos, a través de ti. El milagro no es solo la vida que llevas, sino la vida que en mí recibirán muchos». Mientras un nuevo amanecer comenzaba a brillar, el pueblo entero sentía un hormigueo de expectativa, como si los cielos mismos se abrieran para revelar un plan mayor. Sin embargo, entre la alegría, una sombra de inquietud se cernía sobre el futuro. ¿Acaso Lázaro era solo el comienzo de una revolución espiritual? ¿O habría consecuencias que el cielo mismo tenía preparado para este acto de compasión? ¿Qué quedaba reservado en el camino de la gloria de Dios y cómo afectaría al mundo? Las preguntas flotaban en el aire, desafiando a cada uno a participar en la historia que aún se estaba escribiendo. El viaje de la fe apenas comenzaba, y con él, la revelación del plan divino de Dios que seguiría tejiendo su historia entre el amor y la redención. La multitud vibraba con un murmullo creciente. Los ecos de la resurrección de Lázaro aún reverberaban en sus corazones. Algunos se abrazaban, mientras otros se apresuraban a contar el milagro a sus familias y amigos. Sin embargo, en medio de la emoción, había quienes miraban con ceño fruncido, desconcertados por lo que acababan de presenciar. Los fariseos, por ejemplo, no podían dejar de pensar en las implicaciones de tal acto. Se miraban entre sí con una preocupación creciente, preguntándose cómo podrían detener el creciente movimiento que afirmaba la autoridad de Jesús.
Si él continúa haciendo estos milagros, murmuró uno de ellos, todos creerán en él, y las romanas vendrán, y nos quitarán lo que nos queda. El temor se adueñó de ellos, un temor que era más profundo que la muerte misma que se había desvanecido en el aire con el triunfo de la vida. Mientras tanto, Jesús, reconociendo las miradas de admiración pero también de miedo y desconfianza, se dirigió a los que le rodeaban. No os maravilléis solo por lo que habéis visto, sino también por lo que está por venir. La gloria de Dios se manifiesta en los corazones que creen. Sus palabras fueron como un llamado, una invitación clara a entrar en lo divino y explorar el propósito de su obra en la tierra. Lázaro, liberado de su mortaja y aún asombrado por su propia resurrección, se acercó a Jesús con un corazón humilde. Señor, después de esto, ¿cómo viviré? ¿Cómo contaremos al mundo de este milagro? Jesús, mirando a Lázaro, le dijo, tu vida será un testimonio, y no solo tú, sino cada uno de los que han creído en mí. Habrá pruebas y contendrán dudas, pero de todas estas cosas se levantará la gloria del Padre. Las palabras resonaban en los corazones de los que escuchaban, dejándolos en un estado de asombro y expectativa. María y Marta, unidas y fortalecidas por la nueva vida de su hermano, sintieron que una nueva misión las envolvía. No estaban simplemente agradecidas, estaban listas para ser mensajeras del poder de Jesús, compartiendo la esperanza que había renacido en su hogar y entre su gente. De repente, un estruendo de voces irrumpió entre la multitud. Un grupo de escribas y fariseos apareció, enviando un escalofrío a través de la gente. «Alto, hombre de Nazaret», gritó uno de ellos, «no proclames tu poder entre nosotros, pues no necesitamos un Salvador que nos perturbe. Este no es el camino». Pero Jesús, con una autoridad que paralizaba a quienes le desafiaban, se volvió hacia ellos y dijo, «Si callo, las mismas piedras clamarán. La verdad será revelada, y a su tiempo, cada corazón encontrará su camino. ¿Crees que puedes silenciar la voz de Dios?». La atmósfera se tornó eléctrica, asintiendo a cada palabra del maestro, llevando la carga del entendimiento en el aire. La tensión era palpable, como si las mismas fuerzas celestiales se prepararan para entrar en acción. A medida que el día avanzaba, Jesús se retiró con sus discípulos a un lugar apartado. Allí, bajo la sombra de los olivos, habló a sus seguidores sobre lo que estaba por venir. El camino hacia la salvación llevará sufrimiento. El hombre me rechazará y el mundo se alzará contra mí. Pero a través de la prueba, el pueblo encontrará redención. Cada paso que damos está marcado por la promesa del Padre, y cada creyente se verá arraigado en la fe que trasciende la muerte. Las palabras de Jesús colisionaban con la duda y la fe de los suyos, y dentro de ellos crecían preguntas difíciles. ¿Estaban preparados para cargar con la cruz que se avecinaba? Era este el inicio de una nueva era donde la esperanza y la muerte se batirían a duelo. Mientras estas reflexiones se dejaban sentir, quedó claro que el destino de la humanidad estaba entrelazado de formas que aún no comprendían, y que el verdadero milagro de la vida eterna estaba mucho más allá de la resurrección de Lázaro. De manera que los corazones estaban ardientes, las verdaderas revelaciones estaban aún por llegar. En aquellos momentos de angustia y anticipación, Jesús sembraba la semilla de algo aún más grande, su próxima obra redentora. La gloria de Dios aún se revelará, pero aquellos que carguen con el testimonio de mi vida serán los que marquen el camino. Las preguntas permanecieron en el aire, resonando en la mente de los contemplativos. ¿Cómo se alzaría la salvación en medio de la opresión? ¿Cuál sería el precio de la fe real ante los ojos de un mundo que había visto el milagro? Las dudas y esperanzas se entrelazaban,
mientras la revelación del propósito divino de Dios aún aguardaba su momento. Mientras la noche comenzaba a caer sobre Jerusalén, el ambiente estaba impregnado de una mezcla de expectativa y temor. El eco de las aclamaciones por la resurrección de Lázaro aún flotaba en el aire, como un susurro persistente que reflejaba tanto la esperanza que había renacido en los corazones de muchos, como el miedo que acechaba a los enemigos de Jesús. Los discípulos, animados por las palabras de Jesús, se sentaban en la oscuridad bajo los olivos, sumidos en profundas reflexiones. Pedro, con la mirada fija en el horizonte, quebró el silencio diciendo: «Maestro, ¿qué significa verdaderamente cargar con la cruz? ¿Es un sacrificio que hemos de hacer por ti?». A lo que Jesús respondió con serenidad que caló hondo en cada corazón presente: «Sí, y también es un llamado a la unidad en mi sufrimiento. Aquellos que me siguen verán el costo de la verdadera fe, pero no teman, pues la victoria está asegurada». Las palabras del Maestro fueron como una luz que iluminaba la oscuridad de sus mentes. Sin embargo, la sombra de la adversidad se cernía sobre ellos, manifestándose en las miradas fulminantes de aquellos que deseaban erradicar todo rastro de su influencia. Al día siguiente, la multitud se arremolinó en las calles, llenas de rumores y fervor, mientras Jesús se dirigía hacia el templo. Sus pasos eran firmes, y sus discípulos lo seguían con corazones palpitantes. A medida que se acercaban, las voces de un grupo de fariseos resonaron en la plaza. ¿Por qué confías en él? Muestra tu autoridad si afirmas ser el Hijo de Dios. Con el rostro en calma, Jesús respondió: «Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si no puedes ver lo que Dios está haciendo entre vosotros, las palabras de la verdad permanecerán ocultas a tu corazón». Las palabras fueron como cuchillos que desgarraban la ignorancia, y aunque los fariseos sintieron la punzante realidad de su ceguera, no se rendirían sin luchar. Una rabia creciente se sembró entre ellos, planeando cómo desmantelar la creciente fe que otros comenzaban a abrazar. Mientras tanto, en las esquinas de la multitud, un ciego clamaba: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús, al escuchar su grito, se detuvo y le preguntó: «¿Qué deseas que te haga?». El ciego, con fe sincera, respondió: «Quiero ver, Señor». Y así, Jesús le devolvió la vista, un milagro que avivó aún más la llama de la fe en aquellos que atestiguaron el acto. ¿Están ciegos a estos señales de mi reino?, preguntó Jesús mirando a los que dudaban. Las obras del Padre se manifiestan en amor y en verdad, y aquellos que son guiados por su luz no temerán a la oscuridad. Sin embargo, la indignación de los fariseos creció, y comenzaron a murmurar entre ellos: «Este hombre no puede ser de Dios, está sanando en el día de reposo, y está llamando a los pecadores a seguirle». La tensión se incrementaba, y se encendía un fuego en sus corazones. A medida que las sombras se alargaban, una nueva revelación se estaba gestando. Jesús, con mirada penetrante, les dijo: «Haré un signo entre vosotros, así como Lázaro fue llamado de la muerte a la vida, así también el Hijo del Hombre será levantado, y atraeré a todos hacia mí». Las palabras de Jesús resonaron con poder, revelando el camino hacia el sacrificio que estaba por venir. La multitud, sintiendo el peso de la declaración, se preguntó: ¿cómo puede ser esto? ¿Qué tipo de rey es el que se entregará así? Mientras la noche caía sobre la ciudad, los corazones de aquellos que creían ardían en anticipación. Una luz resplandecía en medio de la oscuridad, y en el horizonte pintado de estrellitas, los ecos de lo divino se preparaban para revelarse. La historia de redención aún no había terminado, y el plan soberano de Dios estaba tejido en los hilos del tiempo. ¿Qué milagro divino se revelaría si confiaras tu vida con fe y oración en las manos de Dios? Se susurró entre la gente, dejando abierta la puerta hacia la esperanza.
cuestionando cada corazón. ¿Estás dispuesto a ver lo que está por venir? Mientras el ocaso convertía el cielo en un mar de tonos anaranjados y púrpuras, Jesús y sus discípulos se retiraron a un lugar más apartado, un jardín en las afueras de la ciudad, donde la serenidad contrastaba con la creciente agitación en Jerusalén. Los murmullos de la multitud seguían resonando en sus oídos, y la carga de la inminente traición comenzaba a pesar en el corazón del Maestro. Pedro, ¿qué diría el corazón del pueblo si supiera el sacrificio que se avecina? Preguntó Jesús, su voz un susurro profundo, como si temiera que el viento pudiera llevar sus palabras. Pedro, recobrando su compostura, respondió valientemente: ellos te aclamarán como rey, maestro, pero no comprenden el propósito de tu llegada. Jesús lo miró intensamente, su mirada abarcando el vasto océano de corazones humanos. No es solo salvación de sus cuerpos lo que busco, sino redención de sus almas. ¿Puedes ver más allá de las sombras, Pedro? La expresión de Pedro se nubló por un momento, y su memoria lo llevó a los días pasados, donde había experimentado tanto el amor como el temor. Sí, Señor, pero ¿qué debemos hacer ahora? Deberemos prepararnos, respondió Jesús. Esta noche los cielos serán testigos de la traición, y los hombres oscurecerán el camino a la verdad. Será necesario que cada uno de vosotros esté firme en la fe. Justo en ese instante, un aullido lejano de un lobo resonó, como si el eco del mismo infierno estuviera anunciando su presencia. Los discípulos intercambiaron miradas inquietas. En ese momento, un miedo instintivo afloró en sus corazones, amplificado por la percepción de que la oscuridad se aproximaba. La atmósfera se tornó tensa y pronosticadora, mientras el viento comenzó a susurrar entre los olivos, trayendo consigo un mensaje ominoso. Mientras tanto, en otro rincón de Jerusalén, Judas Iscariote, consumido por la avaricia y los celos, se dirigía con paso rápido hacia los sacerdotes principales. ¿Qué me daréis si os le entrego?, preguntó con voz rasposa, sus intenciones ocultas tras una cortina de engaño, como las sombras que se alargaban en la noche. Al escuchar la respuesta del consejo, una mezcla de alivio y traición lo envolvió, pues la suma no era solo oro, era traición en su forma más cruda: 30 piezas de plata. Judas selló su destino con una firma maldita, atando aún más su corazón a la oscuridad. Regresando al jardín, Jesús se volvió hacia sus discípulos. Esta noche, los hombres que han sido llamados a servir el reino me abandonarán, declaró con un tono de solemnidad que caló hondo en cada corazón. Pero no temáis, porque la verdadera fortaleza no se mide en número, sino en fe. La tensión se sintió entre los presentes, y Tomás se atrevió a preguntar: ¿y cómo podremos seguirte, maestro, si estás llamado a sufrir? En el sufrimiento está la revelación de la gloria, y cuando el Hijo del Hombre sea levantado, traerá consigo la salvación a todos los que creen, contestó Jesús, mientras un débil destello de esperanza iluminaba el rostro de los discípulos. Mientras tanto, la noche prosiguió oscuro y distintivo en su carácter. Un presagio tangible flotaba en el aire, tal y como las antiguas escrituras habían predicho. Las palabras de Isaías resonaron en las mentes de aquellos que esperaban: subirá como un renuevo, y sabían que algo divino estaba a punto de desencadenarse. Pero la pregunta persistía en el aire: ¿cómo podría un reino glorioso surgir de un sacrificio tan desgarrador? Justo cuando el silencio comenzó a cernirse, Jesús miró hacia el espacio estrellado y dijo: «Estad en oración, porque aquello que está por venir transformará no solo a esta ciudad, sino al mundo entero. Y en la traición de un amigo y el clamor de un pueblo se revelará el propósito de Dios». El eco de sus palabras se desvaneció. Y así,
Con el corazón palpitante y el espíritu inquieto, los discípulos se dieron cuenta de que un milagro aún mayor estaba en camino, uno que ni los hombres ni las tinieblas pudieron imaginar. ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a hacer por la visión divina del reino? La noche se adentraba en su profunda oscuridad, mientras la luz del plan soberano de Dios comenzaba a brillar a través de la penumbra. Un nuevo amanecer se avecinaba, y el misterio de su revelación aguardaba en el horizonte. La luna, pálida y lechosa, iluminaba el jardín como un faro en la noche más tenebrosa. Las sombras de los olivos danzaban sobre el suelo, y el viento cargaba consigo un susurro inquietante, como si el mismo universo estuviera conteniendo el aliento. Jesús, sintiendo la opresión del momento, se apartó de sus discípulos, buscando un rincón solitario para elevar su súplica al Padre. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», clamó con un corazón desgarrado. Su voz, aunque temblorosa, era firme como la roca sobre la cual había edificado su ministerio. A lo lejos, los discípulos, absortos en su propio temor, ignoraban la angustia que envolvía al Maestro. El sudor de Jesús caía como grandes gotas de sangre, y la angustia lo atormentaba. «No puede ser de otra manera», pensó, «debo cargar con el peso del mundo. La redención del hombre depende de este sacrificio». Al regresar a sus discípulos, los encontró dormidos. «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora?». La decepción hacia ellos era palpable, y sin embargo, en su mirada reflejaba compasión, pues sabía que aún no comprendían la magnitud de la lucha que se libraba en ese instante. «Velad y orad para que no entréis en tentación», les advirtió, antes de volver a la soledad del jardín. 3 veces repitió esta súplica, la misma plegaria resonando en el cielo estrellado. «Padre, si no puedes quitar esta copa, hágase tu voluntad». Mientras tanto, en otro lado, Judas se escabullía bajo el manto de la noche, una sombra tras una sombra, guiado por el oro en sus bolsillos y la traición en su corazón. Se dirigía a los líderes religiosos, y su entrega a la oscuridad estaba ya consumada. «¿Dónde está el lugar que buscaréis a Jesús?», preguntó con frialdad al llegar, su voz traicionera chocando como un eco en la penumbra del templo. Los líderes, al escuchar esto, se regocijaron. La traición del apóstol sería el más vil de los caminos, pero también la pieza faltante en el gran rompecabezas divino de salvación. Con el sudor de la traición en sus manos, Judas firmó su pacto, entregándose así a la ira que se avecinaba. Regresando al jardín, el cielo comenzaba a oscurecerse aún más, como en un aviso ominoso. «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores», pronunció Jesús, mientras el eco de su voz se desvanecía en la arboleda. Los discípulos, ahora conscientes de que el tiempo se acortaba, intentaban comprender la gravedad del momento. Pedro, aún impulsado por la valentía, dijo: «No te dejaré solo, Maestro, aunque tenga que morir contigo». Sin embargo, Jesús le respondió: «De cierto te digo, que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». El corazón de Pedro se quebrantó ante esta revelación. La traición estaba a la puerta, y el futuro se vislumbraba sombrío. Mientras tanto, la oscuridad consolidaba su dominio en Jerusalén, y las placas de la historia comenzaban a ser reescritas con la tinta del sacrificio. «Pero, oh Jerusalén», suspiró el Maestro, «cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina recoge a sus polluelos, y no quisiste». Las palabras de Jesús resonaban como un lamento, un llamado a la fe que permanecía oculto en el corazón de un pueblo ciego. Finalmente, cuando el primer destello del alba comenzaba a asomar, un nuevo amanecer cobraría vida, uno que no solo transformaría Jerusalén, sino el destino de todas las naciones.
«Estad alerta», exclamó Jesús, «pues en el sufrimiento resplandecerá la gloria, y el amor del Padre se manifestará en el sacrificio del Hijo». Así, la noche estaba cargada de promesas y sombras, y el misterio del plan soberano de Dios comenzaba a esclarecerse. Pronto, la traición de un amigo se convertiría en la salvación del mundo. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿estamos listos para abrazar el milagro que Dios tiene preparado, aún en nuestra debilidad y duda? La brisa que soplaba en el jardín se tornaba más intensa, como si los elementos mismos eran conscientes de la tensión que se acumulaba. Las ramas de los olivos susurraban secretos antiguos, y la creación anticipaba el momento que estaba por llegar. Jesús, sabiendo que el tiempo se acercaba, se retiró nuevamente a orar. Su corazón, colmado de amor y angustia, temblaba ante la inminente traición que habría de acontecer. En su mente, las palabras del profeta Isaías resonaban: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción». Isaías 53:3. Nunca antes había sentido el peso de tales palabras de forma tan vívida. En el silencio del jardín, se sintió solo, rodeado de traición y dolor, viendo la sombra de su propio destino gravitar sobre él. Mientras tanto, los discípulos, incapaces aún de comprender la magnitud de lo que estaba por suceder, se mantenían alineados con sus sueños de gloria y victoria. Pedro, enfervorizado, decía entre sueños: «Aunque todos te dejen, yo nunca te negaré». Las palabras de amistad que parecían firmes eran un cristal frágil en el contexto del sacrificio que se avecinaba. La oscuridad sobre el jardín se hacía más densa, no solo por la noche, sino por la gravedad del pecado que se cernía sobre la humanidad. Jesús, al regresar nuevamente a sus amigos, vio sus rostros marcados por el sueño y no pudo evitar sentir una profunda tristeza. «¿Estáis durmiendo?», cuestionó. «Despertad, la hora está cerca. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». Mateo 26:45. No lejos de allí, Judas avanzaba con firmeza, guiado por las luces de una antorcha que parecía bailar en la oscuridad. Su corazón, endurecido por la codicia, no se detenía ante el eco de los latidos de la traición. Los sacerdotes, con la sacudida de monedas de plata en sus bolsas, acudían, dispuestos a sellar el destino del Maestro. Un pacto de traición hecho en la oscuridad, pero cuyas repercusiones iluminarían el camino hacia la redención. Entonces, en el jardín, un ruido rompió la calma tensa: el clamor de una multitud. El sonido de pasos apresurados acercándose. Una inminente confrontación se palpaba en el aire. «¿A quién buscáis?», preguntó Jesús, su voz resonando con autoridad celestial. «A Jesús el Nazareno», respondieron aquellos que habían venido a arrestarlo. «Yo soy», dijo el Maestro, revelándose como el objetivo de toda la creación. En ese instante, con la simple declaración de su nombre, algunos de los que avanzaban retrocedieron, cayendo al suelo como si fueran golpeados por un poder divino. Un momento de gloria que precedía al sufrimiento, revelando que su entrega no sería un acto de debilidad, sino el cumplimiento del plan redentor de Dios. Judas se acercó, y con un beso traicionero, selló su destino y el de tantos. «Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». La expresión de Jesús no era de ira, sino de compasión, un recordatorio de lo que estaba en juego. La multitud, ahora enardecida, se abalanzó, y los discípulos, llenos de miedo, comenzaron a dudar. Pedro, desenvainando su espada, cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote, pero Jesús, en un gesto de gracia, sanó su herida, mostrando que incluso en los momentos de traición, el amor prevale. Así, la traición estaba consumada,
pero no estaba simplemente sellando un destino de muerte, sino abriendo un camino hacia la vida eterna. En el armario del cielo, el sacrificio comenzaba a tomar forma, y a pesar de la traición y el sufrimiento, el amor de Dios se manifestaría de maneras que nunca podrían imaginar. La gran pregunta quedó flotando en la atmósfera, como un eco divino. ¿Estás preparado para seguirme incluso en la oscuridad y confiar en la promesa de que, a través del sufrimiento, se revelará la mayor manifestación de amor? Mientras los acontecimientos se precipitaban, el cielo y la tierra se preparaban para el desenlace del plan soberano de Dios. En el tumulto del jardín, la multitud rodeaba a Jesús, encadenando sus futuros y esperanzas en un laberinto de desesperación y confusión. Los discípulos, perplejos y asustados, retrocedían, sintiendo la sombra del miedo ahogar su fe. Afuera, el murmullo de los que venía a arrestar al maestro llenaba el aire con una tensión cortante. La traición había sido consumada, pero el desenlace era solo el comienzo de un profundo misterio. «Dejad que se vayan», pronunció Jesús con voz calma, dirigiéndose a aquellos que lo apresaban. Un eco de gracia y poder emergió de su ser, como si el mismo cielo y la tierra se unieran por un instante, recordando la manifestación de la gloria de Dios que había caminado entre los hombres. Los hombres miraban a su alrededor, confundidos, como si sintieran que algo cósmico estaba en juego, un conflicto entre el cielo y la tierra. Juan, el amado, observaba con angustia mientras Pedro se alejaba, sus pasos apresurados, reflejando la batalla interna entre la lealtad y la naturaleza humana. «Maestro», clamó Pedro, pero fue en vano. El efecto de aquel beso en la oscuridad había atado sus corazones a un futuro incierto. «¿Qué haremos?», preguntó un joven discípulo aterrorizado mientras su voz temblaba. «Cristo es la luz del mundo», resonó la voz del Maestro. «Aquellos que le siguen no andan en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida». Juan 8:12. En esa declaración, Jesús mostraba que, a pesar de las sombras que se cernían sobre su destino, su camino estaba iluminado por el amor divino. Todo sucedía como se había profetizado, y las palabras de los antiguos profetas reverberaban en el aire. «No resistáis», les dijo Jesús, mientras caía el peso de su entrega sobre él. Un gran sacrificio estaba a punto de llevarse a cabo, uno que no solo cambiaría sus vidas, sino que también cambiaría la historia de toda la humanidad. Y aún así, en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza comenzaba a arder. Al llegar al lugar del juicio, la multitud clamaba, desbordando ira y miedo, cada voz un eco de confusión. El sumo sacerdote, ahora en posesión del destino de aquel justo, esperaba con expectación el momento de la condena. «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente?», cuestionó con escalofriante cinismo. «Yo soy», respondió Jesús. Su voz resplandeció con una profundidad que resonó más allá de su presencia física. Aquellas palabras, refrendadas por la autoridad del cielo, sacudieron los cimientos de la tierra misma. «Si soy entregado, será para que aquellos que están en tinieblas vean la luz. Y en mi nombre, mucho más que esto sucederá», añadió. Los ángeles, observando desde las alturas, podían ver el plan divino desenrollarse, un camino trazado hacia la redención que sus corazones habían esperado. La creación estaba en la expectativa, aguardando el momento de la manifestación. ¿Qué milagro se revelará si confiamos nuestras vidas en sus manos?, se preguntaban a sí mismos los ángeles. La fe que sería necesaria para el sacrificio de aquel que fue despreciado sería el catalizador de una transformación que miles atesorarían por generaciones. Al anochecer de aquel día fatídico, un susurro divino llenó el aire,
recordando a todos que las promesas de Dios siempre se cumplen. Este sufrimiento tendrá un propósito. El sacrificio abrirá la puerta a la vida eterna. Y aunque la niebla de la muerte parecía avanzar, la luz de la esperanza todavía brillaba, un testimonio del amor que jamás falla. Así, el plan soberano de Dios se movía con firmeza y gracia, preparándose para un desenlace que revelaría el milagro más grande jamás conocido. ¿Quién podría haber imaginado que a través de un acto de mayor traición vendría el cumplimiento de la redención? Una pregunta flotaba en el aire, aguardando respuestas que pronto cambiarían la eternidad. En medio de la agitación del juicio, la tensión brotaba como un río desbordado. Jesús, el Cordero de Dios, enfrentaba la mirada intensa de sus acusadores, hombres llenos de odio y temor, impelidos a mantener su autoridad en un mundo cambiante. El sumo sacerdote, su rostro surcado por la ansiedad, intentaba descifrar el significado de las palabras de Jesús que resonaban en su mente. ¿Por qué hablas así? Tú, un simple hombre, afirmas ser el Hijo de Dios. El silencio que siguió se transformó en una tormenta de murmullos. En la multitud, algunos comenzaron a recordar los milagros, las enseñanzas y el amor manifestado en cada acto compasivo. Eran ecos de un tiempo de esperanza, que ahora parecían desvanecerse ante el abismo del odio. Entre la gente, hombres y mujeres luchaban con sus decisiones, sintiéndose atrapados entre el miedo a los líderes religiosos y la fe creciente en aquel que hacía el bien. ¿Te defendrás entonces?, preguntó con burla uno de los ancianos del Sanedrín, esperando una respuesta que corroborara su deseo de condena. Pero Jesús se mantuvo en silencio, consintiendo en el papel que había elegido desempeñar, sabiendo que cada palabra sería un ladrillo en el camino de la redención. A través de su silencio, se desnudaba ante el plan soberano de Dios, como un sacrificio dispuesto a llevar el pesar del mundo sobre sus hombros. La tensión crecía y de pronto, el clamor resonó. «Verdaderamente eres un blasfemo». Las palabras volaban como flechas, dispuestas a hendir el corazón de aquellos que eran testigos de algo más profundo, un acto cósmico que aún no comprendían. Pero en sus corazones, la verdad apenas comenzaba a despertar. Mientras tanto, Pedro, desde la distancia, luchaba con la ironía de su valentía fallida. El que había prometido ser un baluarte de defensa se escuchaba a sí mismo negando al maestro. «No lo conozco», repetía con voz temblorosa, mientras la mirada de Jesús se cruzaba con la suya. Un dolor profundo lo abrazaba, como un fuego que arrasaba con la confianza y la devoción. «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Resonaban las palabras de Jesús en su mente, y lágrimas de frustración brotaban de sus ojos. Las sombras de la traición y la cobardía preguntaban sin cesar: ¿es este el final de nuestro camino? En el corazón del Sanedrín, los murmullos encontraron eco en la decisión final. «Es digno de muerte», clamó el sumo sacerdote, levantando su voz en un grito de condena. «¿Qué más testigos necesitamos?». Se miraban entre ellos, asegurándose de que la condena fuera unánime, cruzando líneas que nunca creyeron cruzar. Y así, con el peso del juicio sobre él, Jesús fue condenado. Los cielos, sin embargo, estaban conscientes de la mayor trama que se tejía en las sombras. Un sacrificio que desataría la redención. La multitud, dividida entre el temor y la gloria, presenció el desenlace de un juicio que era tanto realidad corporal como un eco de los cielos. Los que creyeron en su amor interpretaron su sufrimiento como promesa. Mientras Jesús era conducido hacia la crucifixión, las calles se llenaban de voces, críticas y alabanzas. Algunos clamorían por su muerte, mientras otros perdían la fe en su mensaje. En Los Ángeles, un profundo anhelo de ver la revelación del propósito de Dios palpitaba,
pues conocían que todo era parte del plan divino, un acto donde lo que parecía fracaso encaminaría hacia la victoria. Pedro, a solas en la penumbra a la distancia, se dio cuenta de la verdadera misión del Maestro. «Oh, Señor, perdóname», suplicó en su corazón. Aquellos momentos de culpa y arrepentimiento cristalianos presionaban su pecho, siendo un recordatorio de que aún en la sombra más oscura, la luz de la gracia iluminaría el camino. El camino hacia el Gólgota era un tránsito doloroso, y cada paso resonaba con significado. En el trayecto, los pueblos observaban, incrédulos y asustados, buscando sentido en el sacrificio de un hombre que había traído tan radical cambio a sus vidas. Y mientras el clamor de la multitud se elevaba, resonando en el aire, Jesús miraba de una manera que solo el amor podía comprender. Sabía que su viaje no sería en vano. Era el Cordero llevado al sacrificio, y cada camino, cada lágrima, cada grito, todo estaba enmarcado bajo el eterno pacto que Dios había sellado con la humanidad. «Mujeres de Jerusalén», dijo Jesús al pasar junto a ellas, «no lloréis por mí, sino por vosotros y por vuestros hijos». Sus palabras, llenas de compasión y dolor, llegaron ecoando como un llamado al despertar espiritual. En el dolor de su sacrificio, recordaba la promesa de un nuevo pacto, que vendría a sanar no solo cuerpos, sino corazones quebrantados. La multitud continuaba su trayecto, y en el aire se sentía la palpitante expectativa del cielo ante lo que estaba por ocurrir. Un simbolismo profundo se manifestaba en la figura del sacrificio. La muerte de Jesús se convertiría, no solo en un momento de tragedia, sino en la puerta abierta a la vida eterna. Finalmente, al llegar al lugar del sacrificio, el sol comenzó a ocultarse tras nubes densas, como si todo el universo contuviera el aliento. Jesús, aún llevando la carga, se preparaba para llevar a cabo la mayor manifestación de amor jamás vista. Sin embargo, antes de ese acto supremo, una pregunta resonaba en el corazón de su misión y ecos del cielo. ¿Cómo transformará este sacrificio la eternidad? La respuesta palpitaría en cada corazón que abriese su mente a la revelación del amor divino, dejándonos en la expectación de las maravillas que aún estaban por ser desatadas. La unión de lo eterno y lo temporal estaba a punto de ser manifestada en todo su esplendor, pues el plan soberano de Dios aguardaba la completa revelación. ¿Estás preparado para abrazar la redención que viene? Esta pregunta invadía el aire, desafiando a todos a prepararse para la llegada que cambiaría la historia de la humanidad.